Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Político con París Momplet. El personaje invitado de hoy es Fonsi Loaiza. Es un periodista y escritor español reconocido por su enfoque crítico y combativo hacia las estructuras de poder en España. Se ha formado en universidades públicas como la Universidad de Sevilla, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo su doctorado en medios de comunicación y cultura. Además de su labor como periodista, Fonsi ha publicado varios libros que abordan temas de corrupción, poder y desigualdad en la sociedad española. Son un total de 5 libros. Florentino Pérez, El poder del palco, Qatar, sangre, dinero y fútbol, Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español y Oligarcas, los dueños de España, tu último libro, y otro libro más que ya es el último, Siempre saltando vallas, deporte femenino y medios de comunicación. A través de sus obras, Fonsi Loaiza ofrece una visión crítica y detallada de las dinámicas de poder en España, enfocándose en temas como la corrupción, el machismo y las élites económicas que moldean la sociedad española. Pues bien, tras esta breve presentación y la descripción de tus libros, pasamos ya con las preguntas. La primera sería la siguiente. ¿Dónde ejerce hoy más poder Florentino Pérez en España? Tiene 3 opciones. Los medios de comunicación, el sector financiero o el poder político. Bueno, yo creo que el que más he estudiado yo al menos es el mundo mediático, la prensa, y es donde yo creo que hay pues más influencia de Florentino Pérez, tiene más poder para llamar por un pie de foto que no le interesa a él, que no le gusta, pero es verdad que en otros sectores Florentino Pérez tiene una influencia brutal, como puede ser la justicia allí, porque claro, al final en el palco están los jueces, están los políticos y están los directores de los medios de comunicación, y al final yo creo que más que en uno, al final Florentino Pérez lo que es el amo del régimen español, y allí convergen todos estos poderes, del cual pues Florentino Pérez es uno de los más influyentes en este país, porque sobre todo no solo tiene una gran constructora, una empresa que se lleva a privatizaciones, sino que tiene el Real Madrid, y el Real Madrid cumple una función, y ese palco del Santiago Bernabéu cumple una función como podían ser anteriormente las cacerías con Franco en la dictadura. ¿Tiene más poder que algunos políticos, podríamos decir? Bueno, yo creo que no hay ningún político en este país que tenga más poder que Florentino Pérez. Florentino Pérez se presentó a unas elecciones generales como político, y él se dio cuenta cuando fue barrido electoralmente de que ahí no estaba el poder, que el poder estaba en otras esferas. Y por tanto, él enfocó sus elecciones no en las elecciones generales como yo lo había intentado, que fue un fracaso, la Operación Roca, el Partido Reformista Democrático, no salió elegido él como secretario general menos votado en la historia de la democracia, pero él se da cuenta de que él tiene que ganar otras elecciones que son las elecciones del Real Madrid, y por tanto su apuesta es no solo financiar a partidos políticos para controlarlos, sino tener el Real Madrid para tener esa influencia no solo en España, sino internacionalmente. Y eso lo logra después de otro batacazo también electoral contra Ramón Mendoza, que pierde la primera vez que lo intenta. Sin embargo, ya la segunda tiene un gran apoyo, no solo mediático, sino estatal. Florentino Pérez tiene el apoyo de José María Aznar, tiene el apoyo de Miguel Blesa, que entonces era pues el financiador, el banquero de Caja Madrid, que todos conocéis, que luego acabó suicidado o suicidándose, o no se sabe muy bien qué ocurrió, y tenía esa baza, ¿no? Esos tres, Florentino Pérez, Miguel Blesa y José María Aznar, fueron los que consiguieron que el Real Madrid pues incluso obtuviera todo tipo de recalificaciones, el Madrid pues obtuviera fichajes pagados en parte por los españoles. De acuerdo, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Tú dirías que el poder de Florentino Pérez es un factor que pueda decidir el rumbo de España a día de hoy? Por supuesto, si Florentino Pérez, ahora que se habla mucho de gobierno social comunista por parte de la ultraderecha, por parte de medios de comunicación vinculados y financiados por la derecha, si de verdad hubiera un gobierno social comunista, Florentino Pérez en una llamada se cargaría el gobierno. Sin embargo, Florentino Pérez está influyendo dentro de ese gobierno. Florentino Pérez, por ejemplo, el número 2 de Florentino Pérez
en el Real Madrid ahora mismo es un consejero colocado por Pedro Sánchez en Telefónica, por tanto él no está muy preocupado por la situación del gobierno actual. Sin embargo, él podría forzar que cayera el gobierno si quisiera. De momento no lo ha hecho y puede que al final lo acabe haciendo si la apuesta y la vía de los oligarcas acaba siendo Isabel Díaz Ayuso, acaba siendo esa pata que Florentino Pérez está a gusto con ella en la Comunidad de Madrid, que se lleva grandes contrataciones y demás, operaciones como la del Zendal, que se la llevó Florentino Pérez, ahora está optando a la operación urbanística de la Fórmula 1, que va a ser otro gran pelotazo en la Comunidad de Madrid, y por tanto, de momento, muchos ministros, nunca ha habido tantos ministros de un gobierno en el palco de Santiago Bernabéu como en esta ocasión, con este gobierno más progresista de la historia. ¿Qué opinas acerca de la ley Mbappé? ¿No? Es una ley que se sacó hace un par de meses con el fichaje del jugador francés por el Real Madrid. ¿Qué opinión te debe? ¿Crees que esto se relaciona con lo que estabas comentando? Claro, ya popularmente la gente, porque esto no ha sido medio de comunicación, ha sido la propia gente que ya, como antes ocurrió con la ley Beckham, pues ahora va a ocurrir seguramente con la ley Mbappé. Isabel Díaz Ayuso quiere que los millonarios no paguen impuestos y se puede ver favorecido un futbolista fichado recientemente por el Real Madrid en una operación pues que él nos dicen que ha perdido dinero respecto al PSG, pero realmente totalmente falaz. Y claro que apuesta por que esos millonarios no paguen, futbolistas que han perdido todo tipo de sentido de clase, ¿no? Porque Kylian Mbappé, por ejemplo, es verdad que sí que lanzó un mensaje que yo creo que fue importante en la Eurocopa contra la extrema derecha, pero no olvidamos que Kylian Mbappé, cuando le dijeron que tenía que coger un tren porque contaminaba mucho, se burló del periodista que le hizo esa pregunta, ¿no? Y está pues muy mal acostumbrados a vuelos charter con todo tipo de vuelos privados y nos dicen que los que contaminamos luego somos nosotros cuando son estos millonarios prematuros, sobre todo el mundo del fútbol, protegidos por la prensa y demás. Vale, de acuerdo. ¿Qué es mejor para los intereses de Florentino Pérez? ¿Un gobierno de izquierdas? ¿Un gobierno de derechas? ¿Por qué? ¿Sería mejor uno u otro? Florentino Pérez está muy contento con uno u otro. Florentino Pérez juega con las cartas marcadas. Florentino Pérez sabe que puede ganar uno o puede ganar otro y él, su gran negocio es la obra pública. Por tanto, él no se puede posicionar, a pesar de que muchos lo podríamos, ¿no?, calificar ideológicamente con el mundo del PP, ¿no? Incluso aparece la caja del Partido Popular, pero él no puede jugar solo a la baza del Partido Popular. Hay una imagen, yo creo que es muy representativa de quién es Florentino Pérez, y es la boda de su hija, después de la boda de la hija de José María Aznar, que se ve a Florentino Pérez como el padrino, porque estaba en esa boda a un lado de Florentino Pérez Trinidad Jiménez, la candidata del Partido Socialista Autodenominado Obrero Español, y el candidato alcalde entonces, Ruiz Gallardón, en esa boda, ¿no? Y estaba el padrino con la candidata de la oposición y el alcalde actual, ¿no? Pues yo creo que esa imagen refleja de que Florentino Pérez es el empresario del régimen, y en ese régimen el bipartidismo, Partido Socialista, Partido Popular y también anteriormente Convergencia y Unión, que Florentino Pérez también la financió, y 3% no se entendería sin la participación de empresarios corruptores como él, pues al final es el empresario del régimen español, no es el empresario de la derecha o el empresario de la izquierda, sino el gran empresario, el gran oligarca del régimen español y del bipartidismo. De acuerdo. Has comentado el tema de las obras públicas. Recientemente hemos visto que el Ayuntamiento de Madrid, controlado por Almeida del PP, adjudicó una obra pública en concreto a la competencia directa de la empresa Florentino Pérez. ¿Crees que esto ha sido más bien por una lavada de cara por parte del alcalde de Madrid por momentos que hemos visto, como cuando le dio una colleja hace un par de veces en público al presidente del Madrid al alcalde, o simplemente ha sido porque la otra empresa se lo merecía más? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que estos políticos no deciden absolutamente nada. Esto lo deciden las propias constructoras. Las propias constructoras en España, las 5 grandes,
han sido condenadas por formar un cártel y entre ellas repartirse las adjudicaciones públicas. Esto es muy grave y atenta a la propia democracia, ¿no? A la supuesta democracia, ¿no? Si hay 5 constructoras como ACS, como OHL, como Acciona, como Ferrovial, ¿no? Grandes constructoras que se reparten toda la obra pública entre ellas y deciden esta para ti, esta para mí, nos vamos turnando y así nos vamos a presentar a esas adjudicaciones que están totalmente amañadas, pues son amaños de contratos por toda la obra pública de este país y luego les ponen una pequeña multa y aquí no ha pasado nada. Pues yo creo que tiene más que ver con ese reparto que hacen las propias constructoras que se reparten el cotarro que por el poder de decisión que pueda tener Almeida del Partido Popular. Que por cierto, ahora hay otro gran pelotazo porque a veces puede que hable demasiado del Real Madrid y me critican algunos aficionados del Madrid, pero por ejemplo he denunciado también el caso de un pelotazo urbanístico que se está dando en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid con Gil Marín, Cerezo y Almeida y están utilizando una ciudad deportiva que en teoría tendría que ser para uso deportivo para crear aparte una playa artificial y demás y un centro comercial con un negocio con el turronero. El turronero es uno de los capos de la construcción de este país. Ha sido condenado por fraude a la seguridad social y su gran socio, el que lleva el broker inmobiliario, es el ultraderechista Iván Espinosa Los Monteros. Pues esta persona es el que está metido en el negocio que acaba de aprobar Almeida para el Atlético de Madrid, que por cierto Almeida, la boda de Almeida acudieron tanto Cerezo como Gil Marín, ¿no? Ahí yo creo que hay un tráfico de influencias más que evidente. De acuerdo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Voy a comentar un momento de una entrevista que concediste hace unos meses, en la que comentaste que te extrañaba que Florentino Pérez no hubiera tomado medidas por los libros, ¿no? Que hablas sobre él. ¿No crees de que si Florentino Pérez toma medidas legales contra ti, venderías el doble de libros y ganarías más dinero y conseguiría el efecto contrario a lo que él espera? Sí, yo creo que Florentino Pérez no ha tomado esa decisión o sus asesores, porque al final eso sería lo que tú comentas, un efecto boomerang, que gente a la que yo no puedo llegar por medios como consigo, a través de redes sociales, a través de algunas entrevistas que me puedan hacer, a personas que nunca voy a llegar porque me tienen vetado en medios de comunicación, si a mí me censuraran, a mí me denunciara Florentino Pérez, eso haría que gente que no está al tanto del libro se enterara y eso no le interesa a Florentino Pérez, a pesar de que seguramente le entran muchas ganas de denunciarme y verme delante de un juzgado, pero lamentablemente pues puede ocurrir. En este país puede ocurrir que un periodista se vea sometido judicialmente porque hay una ley mordaza, porque vemos como Pablo Hasél, un rapero, lleva en prisión 4 años, vemos como hay pues un ataque a la libertad de expresión. Y en esa parte sí que es verdad que Florentino Pérez no me denuncia, pero sí que es verdad que yo sé que con ese libro no voy a poder ejercer mi trabajo ya más en la vida. Yo ya no puedo ejercer mi trabajo nunca como periodista en un medio de comunicación. Yo eso ya lo sé. Porque Florentino Pérez no va a querer. Y obviamente Florentino Pérez es el que manda en los grandes medios de comunicación. Por tanto, yo ya estoy vetado para mi trabajo para siempre. Hasta o que fallezca Florentino Pérez o no sé qué tiene que ocurrir en este país, supongo una revolución social para que los medios de comunicación estén controlados por los trabajadores. Bueno, yo de hecho te sigo en Twitter de manera muy frecuente. He visto que publicas a veces que el Corte Inglés te ha censurado tus libros, ¿no? Que no te dejan venderlos ni totalmente o de la manera que a ti te gustaría. ¿Por qué crees que se te censuran tus libros de esta manera? ¿A qué crees que se debe? Bueno, en el Corte Inglés vendían anteriormente mis libros sin problema. Sí que es verdad que en el último libro, que es el que han vetado, aparece Ana Patricia Botín, que es la financiadora de la deuda del Corte Inglés, aparecen los grandes oligarcas y por tanto el libro que está vetado en el Corte Inglés se vende en el resto, pero
se ha vetado, se ha censurado el último libro, Oligarcas, los dueños de España, porque no le interesa el Corte Inglés, que además explico cómo Froilán y cómo Victoria Federica, las nietísimas del ladrón y putero de Juan Carlos I y sobrinas de El Ejemplar y tan... pues este hombre... Campechano, Felipe. Felipe, el campechano Felipe. está en Abu Dhabi, pero son los sobrinos del Ejemplar, ¿no? El que nos ponen como ejemplar de Felipe VI, y tenían tarjetas Black para gastar sin límite en el Corte Inglés. O, por ejemplo, el Corte Inglés ha financiado la aparición de la ultraderecha de Vox. Pues, por tanto, ese libro hace daño a los intereses de un gran almacén que tiene mucho poder en este país todavía. De acuerdo. Fuera de España, ¿qué poder crees que ejerce Florentino Pérez y dónde lo ejerce? Y otra pregunta, ¿el poder de Florentino Pérez está limitado solo al territorio español o traspasa nuestras fronteras? Florentino Pérez utilizó el Real Madrid para llegar a otras fronteras, no solo para tener poder en España. Florentino Pérez sabe que el Real Madrid se podía convertir en una marca internacional en un mundo globalizado, la globalización en la cual iban a ser beneficiadas sus empresas. La empresa Florentino Pérez ha sido una de las más beneficiadas de todo el negocio armamentístico de industria militar por parte de los Estados Unidos, y eso ha sido gracias a que Florentino Pérez acudía a las giras con el Real Madrid para hacer negocio Florentino Pérez. Florentino Pérez, por intereses de su empresa, hacía fichajes estratégicos según le interesara a Florentino Pérez. ¿Le importaba el fútbol? Una mierda. Florentino Pérez se lleva al Real Madrid a Australia en verano aquí, cuando allí hacía mal tiempo, porque le interesaba hacer contratos con su empresa, y Florentino Pérez, la influencia que tiene, la ha ejercido gracias al Real Madrid. Y por eso ha secuestrado el club para que él solo pueda presentarse, para que no haya elecciones limpias, para que sea como un emperador con un equipo de fútbol que nadie le puede toser. Y eso lo ha hecho para que su empresa sea beneficiada internacionalmente. Su empresa, ya te digo, ahora mismo cuando llegó Donald Trump, su empresa, las acciones subieron muchísimo porque ha construido muchos estadios en Estados Unidos con su empresa. El conglomerado ACS también tiene una que se llama Turner, y esa empresa es la que más está construyendo obra pública en los Estados Unidos, y con intereses muy jodidos de guerra, de imperialismo, que la empresa de Florentino Pérez se ve favorecida. Seguramente, como ocurrió con Irak, pasará con Ucrania, y en la reconstrucción, como pasó con Irak, porque Florentino Pérez, la empresa Florentino Pérez fue la primera española que se llevó a adjudicaciones de la reconstrucción de Irak después de apoyar a la guerra de Irak. Pues ahora pasará exactamente igual con Ucrania. Si hay una reconstrucción por parte de Estados Unidos, de algunas partes y demás, pues muchas serán adjudicaciones a Florentino Pérez. Y en caso de zonas ocupadas por parte del gobierno genocida de Israel en Palestina, pues exactamente igual, la empresa Florentino llevándose pues contrataciones vulnerando derechos humanos, como el caso de una zona indígena con un río y demás, que incluso fue encarcelado Bernardo Cal, un activista climático que ha sido encarcelado por enfrentarse a la empresa de Florentino Pérez. Por tanto, la influencia de Florentino Pérez no solo es en este país. ¿No hay democracia en el Real Madrid, dirías? Por supuesto que no se puede presentar nadie, ha cambiado los estatutos del Real Madrid para que él solo pueda presentarse, y Florentino Pérez sabe, es más, ha colocado a su hermano como vicepresidente. Florentino Pérez es ahora mismo el Real Madrid, incluso puede haberlo secuestrado y además para unos intereses privados, ¿no? Y eso, si al final se acaba convirtiendo en Real Madrid en sociedad anónima deportiva, como está intentando, o creando empresas como Real Madrid Estadio SL, que están sacando morteradas de dinero con algo ilegal, como el ruido del Bernabéu, ¿no? Pues estamos hablando de una persona que ha secuestrado un club de fútbol deportivo para intereses personales. De acuerdo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar del concepto que tú explicas en muchos libros, el tema del palco, ¿no?
Te voy a nombrar un palco de fútbol que un familiar mío visitó hace unos años, visitó con 28 años concretamente, las grandes ocasiones, ¿no? El palco del Camp Nou, los años 80, con José Luis Núñez como presidente del Barça. Esta persona me dice que acudían a ese palco representantes de la Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y delegación del gobierno y miembros de la prensa. ¿En qué se diferencia aquello, los negocios que se hacían en el palco del Camp Nou en aquellos años, con el concepto que tú comentas en muchos libros tuyos del palco del Santiago Bernabéu? Yo creo que el sentido de los negocios del palco se dan a pequeña escala también, no solo en el Real Madrid, porque ahora que ha saltado un caso de corrupción, una trama de corrupción de Víctor Daldama, ¿no? Este tipo era un presidente de un club de fútbol, el Zamora, por allí pasaba gente como el Coldo y demás, ¿no? Entonces, al final, lo que se da en el Real Madrid se da a pequeña escala en otros estamentos. Sí que es verdad que, claro, Madrid es la capital, Madrid están allí los jueces de Audiencia Nacional, están los jueces que toman, las grandes empresas están allí su sede y por tanto pues yo creo que hay una diferencia porque están esos jueces, están esos fiscales, están los directores de los grandes medios de comunicación. Sí que es verdad que en el caso de Núñez pues era otra corrupción absoluta, pero como ocurre, ¿no? En esos palcos, ¿no? Y Florentino Pérez también es verdad que hay que decirlo, porque en ese palco del Camp Nou, Florentino Pérez ha estado muy a gusto con Jordi Pujol, muy a gusto con los presidentes del Fútbol Club Barcelona. Yo recuerdo una imagen de Sandro Rosell en el palco del Camp Nou cuando por primera vez recibe a Florentino Pérez y le hace una reverencia, ¿no? Estamos hablando de Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, haciendo una reverencia al presidente del Real Madrid. Estamos hablando de Joan Laporta, que está a favor de la Superliga ideada por el capo de Florentino Pérez. Por tanto, esos palcos funcionan de la misma forma para jodernos a la clase trabajadora. Eso es así. La clase trabajadora está jodida mientras ellos pactan entre ellos. Y si Florentino Pérez acude al palco del Camp Nou, es recibido con vítores, ¿no? Con vítores por políticos supuestamente de izquierda, ¿no? Eso es una absoluta vergüenza. ¿Qué motivos crees que hay detrás de la Superliga? ¿Crees que es lo que dicen realmente de ir contra la mafia de la UEFA, como llaman algunos, o es un simple negocio? Bueno, pues son negocios que tiene Florentino Pérez con fondos buitres norteamericanos que quiere sacar una tajada muy importante y a Florentino Pérez la mafia es que le interesa, ¿no? Porque él se ha beneficiado de toda la mafia que había en el mundo del fútbol y no quiere dar ninguna batalla en ese sentido. Florentino Pérez lo que quiere es crear una liga a imagen y semejanza. Florentino Pérez lo que quiere hacer un gran negocio a partir de esa idea que de momento pues hay muy pocos equipos que la apoyen. Sí, es verdad que el caso de Fútbol Club Barcelona llama mucho la atención que una persona que se dice defensora de lo catalán, del Fútbol Club Barcelona y demás, que su archienemigo es el Real Madrid, se necesiten tanto y parece que van montado en el sidecar de Florentino Pérez y no es capaz de decir hasta aquí, yo no voy a apoyar esa Superliga. De acuerdo, vale, pasamos a la siguiente pregunta. Florentino Pérez, hijo de un hombre adinerado, el cual tenía 2 perfumerías en Madrid. ¿No se le da valor alguno a su trabajo y ascenso? ¿O es que más que méritos para ascender han sido simplemente chanchullos y amiguismos? Chanchullos totales. Florentino Pérez llega a ser burócrata franquista en el tardo franquismo. Su padrino es Arespaco Chaga. Pido a la gente que busque en Wikipedia quién fue Juan de Arespaco Chaga, que fue el último alcalde franquista de Madrid, y que busquen la ideología de Juan de Arespaco Chaga y veréis quién es, ¿no? Pues esta persona es la que coloca a Florentino Pérez en la línea de salida en la transición, ¿no? Porque al final se repartieron el mismo cotarro y Florentino Pérez ya estaba en esa línea de salida porque ya estaba como burócrata franquista en la Asociación de la Carretera Española, puesto en el 73 por este Arespaco Chaga, que después lo tiene que retirar el Partido Popular por ser demasiado de derecha. Por tanto, imagínate cómo era Arespaco Chaga. Y en esa línea de salida, Florentino Pérez, pues
ya empieza a ser luego concejal con UCD, a estar en los ministerios con la UCD, luego, ¿no?, al desaparecer la UCD monta el Partido Reformista Democrático con Miquel Roca y con Convergencia, y además a la vez que monta un partido político monta una constructora, Construcciones Padrós, que la compra casi regalada. Y en esa vinculación es como Florentino empieza a despegar. Empieza a despegar porque era burócrata franquista. Florentino Pérez era colocado por Juan de Arespacochaga en el Ayuntamiento de Madrid último del franquismo, y después sigue con la supuesta democracia. Al día siguiente se despertó demócrata Florentino Pérez y participó en la UCD, en la fiesta de la democracia, y Florentino Pérez siguió siendo pues un burocratilla dentro de las instituciones públicas, en un gran reparto que hubo en la transición para que aparecieran estas empresas, de la cual sacó tajada Florentino Pérez. Recientemente vimos las elecciones del Real Madrid, bueno, un proceso electoral dentro del Club Blanco, el cual el otro candidato que competir contra Florentino Pérez se acabó retirando de la carrera electoral. ¿Crees que realmente se retiró por voluntad propia o es que recibió alguna llamada diciéndole que se quitara de en medio? Yo creo que sabía que iba a perder con Florentino Pérez, y dar la batalla con Florentino Pérez es pues enfrentarte a la persona más mafiosa de España. Nadie va a atreverse hasta que Florentino Pérez pues ya esté muy mal de salud o fallezca, ¿no? Y sea algo hereditario que no sé para quién será, ¿no? Pero ninguno se va a atrever a enfrentarse a Florentino Pérez, y además con todas las condiciones que se pone para poder presentarse también lo tiene muy complicado. Yo mi vaticinio es que seguramente acabe siendo heredado por Rafael Nadal, que probablemente es la persona que funcionaría ¿no?, como presidente del Real Madrid, que además ha sido deportista, que además tiene muchos negocios, que además es apoyado por el sector empresarial, y esa yo creo que va a ser la apuesta en el Real Madrid, la figura de Rafa Nadal o como presidente de honor o como presidente ejecutivo, pero yo creo que va a ir por ahí, y no sé si Florentino Pérez dará algún día un paso hacia atrás cuando ya esté de verdad más envejecido, pero yo creo que nadie se va a atrever a hacerle frente hasta su fallecimiento. De acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. El Real Madrid actualmente posee 36 ligas españolas y 15 Champions. ¿Tú dirías que esto, y vemos un dominio muy claro, ¿no?, tanto en España como en Europa en cuanto a títulos? ¿Tú dirías que esto es por méritos o es que también hay algún tipo de mano negra que beneficia al club blanco, tanto en España como en Europa? Bueno, sí que los jugadores del Real Madrid han sido increíbles. Me parece que Iker Casillas ha sido un portero increíble, Cristiano Ronaldo, un futbolista que marcaba muchísimos goles. Pero es curioso que Florentino Pérez o Vicente del Bosque, un entrenador que me parece que hizo una gran labor en el Real Madrid, pero el propio Florentino Pérez, en los audios de Florentino Pérez, quitaba mérito a su entrenador, a su portero, a su delantero, a todos los fichajes que él mismo hacía. Es decir, el propio presidente, para quitarle importancia a la gente que ha hecho grande al Real Madrid, él parece que está por encima de todos ellos y le da lo mismo que sea Balón de Oro o que sea lo que sea. Cuando Florentino Pérez no te apoya, pues empieza a decir de todo contra ti, como se ha demostrado en esos audios. Y Florentino Pérez no le interesa que el Real Madrid se engrandezca por estos jugadores, sino que es lo que quiere engrandecerse él, ¿no? Y seguramente, pues ahí vemos, ¿no?, esa imagen de cuando gana el Real Madrid al Atlético de Madrid una final de Champions. Vemos yo creo que la imagen representativa, ¿no?, que un expresidente de gobierno con mucho poder en este país, como José María Aznar, se levanta y se da un abrazo con Florentino Pérez en una final de Champions, ¿no? Y pues claro que hay una influencia y hay un poder más que evidente. Pero que es eso, que yo no le quito valor a lo que hayan conseguido algunos futbolistas del Real Madrid. El que se lo quita es el propio Florentino Pérez. ¿Tan fuertes son esos audios para que incluso hayas llegado a contar tú de que están prohibidos judicialmente en España? Claro, sí.
si es que a Florentino Pérez le han construido una imagen en los medios de comunicación que es un ser superior, que es una persona, ¿no?, como diferente a los que estaban en los palcos en los años 90, estos Lopera, Giles, Peterman, ¿no?, que eran como unos golfos, y Florentino Pérez, gracias a los medios de comunicación, crea una imagen de que él es un ser superior, que ese es, ¿no?, como alguien que no se mete en esos líos, una persona, ¿no?, diferente de modales, que el señorío y todo eso es construido a partir de los medios de comunicación que los tenía controlado él, a partir de una operación incluso del gobierno, que crean esa imagen de Florentino Pérez y, por tanto, se crea como que es diferente, pero en esos audios se refleja cuál es el verdadero Florentino Pérez, cómo es, y por eso van a vetarlo y van a prohibirlo hasta el final. No quieren que la gran mayoría conozcamos cómo Florentino Pérez dice que Ferreras es su hombre, que el Ferri no sé cuánto, que ha puesto a Eduardo Inda de director del Marca, que controla los medios de comunicación. Pues claro, los propios medios de comunicación no van a difundir los audios, los cuales quedan retratados como estar a merced del capo Florentino Pérez. Por eso están prohibidos. Pero bueno, aunque estén prohibidos, yo animo a que sean difundidos si podéis, aunque os podéis ver inmersos en un proceso judicial, pero que se sepa, yo creo que es importante. No, o sea, está claro que tú te ves viendo en Twitter, no tienes ningún tipo de miedo. O sea, yo te voy viendo que a ti eso, vamos, lo difundes con total normalidad. Eso, bueno, está bien. Hay que tener este tipo de luchas, ¿no? Como tú lo defiendes, ¿no? Total, ¿no? Yo creo que son, pues, una vergüenza, es una absoluta vergüenza que se censure unos audios de un presidente de un club de fútbol, los cuales se refleja que tiene una importancia social, porque está diciendo que controla hasta la televisión pública española, y yo creo que es muy importante que sepamos cómo funciona el Padrino de España. De acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. Desde que estás en el periodismo, ¿dirías que hay alguna época que no haya habido corrupción en el fútbol español? Bueno, el fútbol español, la corrupción, el fascismo es donde yo creo que más hay dentro del Estado español. ¿No? Ahora que hay cánticos racistas otra vez y demás. No, es que el hervidero de los fascistas no es que ahora haya aparecido la ultraderecha y por eso hay esos cánticos y demás. No, es que eso estaba ya ahí. Eso lo estaban financiando los clubes de fútbol. Y la corrupción, donde más se ejerce es en el mundo del fútbol. Por eso los Berlusconi, los Florentino Pérez, los Macri, tal, Jesús Gil, todos estos se meten en el mundo del fútbol porque saben que es el lugar donde más negocios puede hacer. Los periodistas son los más comprados que yo he conocido, que se venden por una camiseta firmada, o incluso abogadas generales del Estado se venden por camisetas firmadas por Cristiano Ronaldo cuando tenía que estar siendo investigado por un delito de fraude fiscal. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay ningún tipo de fiscalización del poder por parte de la prensa deportiva. Y la prensa deportiva pues da pánico porque ves que van de la mano de estos oligarcas y nunca sacan sus corruptelas. ¿No? Y al final, venderse así por una camiseta firmada es tirar el código deontológico del periodismo por los suelos. Total, y lo hacen, pero es que ya te digo que el poder del fútbol es tan gordo que no solo pasa con los periodistas, sino que esa operación que se hacen con periodistas que se venden muy fácilmente, pero es que ocurre con hasta narcotraficantes. Es decir, ahora ha salido en la Audiencia Nacional un narcotraficante de los mayores que decía que utilizaba el restaurante que hay en el Santiago Bernabéu para sus operaciones y que le pidió a un directivo del Real Madrid una camiseta firmada por todos los jugadores del Real Madrid para entregársela a Sito Miñanco, que era uno de esos capos, ¿no? Del narcotráfico. Por tanto, pues van de la mano de muchos negocios y muchos se venden por eso, pues, que me gusta, ¿no? Por eso Florentino Pérez, cuando va con Beckham y todo esto a Estados Unidos, consigue llegar a las esferas de poder más importantes del mundo. De acuerdo, vale.
Pues vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar de la asignación de sedes para jugar mundiales de fútbol, o en este caso las finales, siendo el caso más reciente el del Mundial de Qatar. Presidentes de organismos FIFA, la UEFA y otros presidentes que mediaron para llevar el Mundial de 2022 a Qatar, aun sabiendo todo el historial que tienen, ¿no? Los esclavos de raza negra, que las mujeres tenían prohibido acceder a estadios de fútbol hasta el mismo año del Mundial, no pueden conducir, todo el historial que tienen ahí, ¿no? Y un largo historial de corrupción también a nivel mundial en el mundo del deporte. Creo que ya no sorprende a nadie, ¿verdad? Y más viendo todo el entramado que hubo para llevar el Mundial a Qatar, ¿cierto? Ya se sabe que el mundo del fútbol, pues ahora está siendo utilizado en la misma operación que hicieron otros oligarcas como Berlusconi y Florentino Pérez, pues ahora lo están haciendo exactamente igual, calcado, los jeques árabes. Los jeques árabes han cogido el Newcastle, han cogido el Manchester City, han cogido equipos de fútbol muy importantes para tener esa influencia y hacer ese que se dice sport washing y demás, y por eso no solo en el mundo del fútbol, sino con otros del deporte, ¿no? Creo que la Euroliga también va a disputar allí la Final Four, por tanto, incluso, ¿no?, esta gente tiene tanto dinero de la explotación y demás que dicen que si quisieran podrían hacer los juegos de invierno allí, que no hay ningún con nieve artificial, ¿no? Entonces van a intentar comprarlo absolutamente todo el mundo del fútbol. Sí que es verdad que la operación de las ligas yo creo que no está funcionando. Se venden algunos futbolistas, se van para allá, pero no está teniendo, yo creo, un recorrido, ¿no?, de seguimiento. Por lo menos yo, por lo que conozco de nuestro país, no se suelen ver los partidos, y cuando lo han puesto en directo, en televisión, en abierto, en 4 creo que dieron el partido Benzema y Cristiano Ronaldo, y eso tuvo muy poca audiencia. Vale, vamos a hablar de un caso muy reciente que a mí me ha impactado cuanto menos. En la Supercopa de España, en la semifinal del Real Madrid-Mallorca, vimos como ciertos aficionados pues tuvieron una conducta inapropiada con las mujeres de los futbolistas del Mallorca, y recientemente se ha empezado a especular de llevar también la Supercopa femenina a Arabia Saudí también. ¿No crees que es una temeridad después de lo ocurrido en este partido, por ejemplo? Se atreven a todo. Louzán se atreve a todo. Sabemos quién es Louzán. Es decir, hemos pasado, parecía que Villar no se podía empeorar y llegó Rubiales. Parecía que Rubiales no se podía empeorar y ha llegado Louzán. Y este hombre lo primero que se atreve ya a pedir es que las jugadoras de la selección del mundo del fútbol femenino acudan a un evento en Arabia Saudí para llenarse en los bolsillos, cuando las mujeres allí no tienen ningún tipo de derecho, que ha sido denunciado por algunas jugadoras como Patrick Guijarro y demás, que han denunciado que no quieren disputar allí una Supercopa. Vale, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a ver el capital extranjero invertido en los clubes de fútbol, que lo hemos comentado antes. Tenemos 3 casos destacados en el fútbol español, siendo el primero el caso del Valencia con Peter Lim, el caso del Español con Mr. Cheng, el caso del Málaga con Alseque Altani. ¿Por qué no hay control por parte del CSD en operaciones que tanto afectan a tantos aficionados, como pasa en Alemania, ¿no? En Alemania hay una regla que los extranjeros solo pueden tener un porcentaje X del capital. ¿Por qué no se hace esto en España también? Bueno, yo creo que eso empezó con la privatización del fútbol. La privatización del fútbol llega con la conversión en sociedades anónimas deportivas de clubes de fútbol, y eso acabó por la muerte de los aficionados. Los aficionados ya no cuentan, los aficionados son meros espectadores. Es decir, al tú convertir clubes deportivos en sociedades anónimas deportivas, van a aprovecharse los que tienen pasta, ilegal o no, en el caso de algunos bastante ilegal, que compran estos clubes de fútbol que no son ni de la ciudad, y los aficionados son meros espectadores, ya no son socios, son abonados. Por tanto, se ha privatizado el mundo del fútbol y han robado a los aficionados sus equipos de fútbol para que hagan operaciones estos que has comentado. De acuerdo, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar del fútbol femenino, un tema bastante actual, ¿no? La primera pregunta, dentro de 2 que son realmente, la primera sería: ¿algún día se reconocerá de igual a igual el fútbol femenino con el masculino? ¿Cobrarán lo mismo, por ejemplo? ¿Y qué tiene que darse
para que esta circunstancia acabe sucediendo? No creo que vayan a cobrar lo mismo, al menos nosotros creo y nosotras no vamos a verlo. Me parece algo que ni ellas mismas ahora mismo están dando la batalla ahí, están dando batallas que son de cumplimiento de cosas básicas. Es decir, que yo creo en la igualdad salarial como ocurre en el mundo del tenis y me parece bien que los premios se han repartido exactamente igual para hombres y mujeres y no pues esa discriminación que hay hacia las mujeres. Pero sí que es verdad que ellas están pidiendo cosas mínimas. Cuando se enfrentaron a la Federación de Fútbol pedían salarios mínimos irrisorios. La pelea que están dando ellas es porque se les reconozca todavía De acuerdo. y se escuche su voz. ¿Cómo crees que cómo crees que podemos hacer para hacer crecer a la sociedad el interés en el fútbol femenino, ¿no? Porque yo creo que es igual de interesante que el masculino. ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad crezca el interés en este deporte? Yo creo que está creciendo bastante y por eso hay muchos machirulos que utilizan cualquier acto para atacar al fútbol femenino. El fútbol femenino, las jugadoras como son, lo implicadas que están socialmente, esto hace que unos machirulos odien el fútbol femenino. Es como les desata un odio inaudito, ¿no? Pero eso es porque está siendo seguido por muchas personas. Ya las niñas tienen como referente, y es muy importante tener referentes femeninos, como el caso de Alessia Putellas y demás, que son ya las referentes de las niñas. Y eso es porque el fútbol femenino está siendo seguido por muchas niñas que llenan estadios, que se interesan por el Mundial, ahora por la Eurocopa, y además de base, ¿no? Porque es muy importante no ganar solo un título, sino que el día después de que gane un título de la selección de fútbol femenina, una niña le diga a su madre que quiere apuntarse al fútbol, se federe y entre a jugar partidos, a interesarse por eso y por eso es tan importante tener referentes como son Alessia Putellas, Aitana Bonmatí o tantas otras. Vale, vamos a hablar de la tercera pregunta de este siguiente bloque. Vamos a hablar del beso de Jenny Hermoso, en caso que se hacer al juicio hace poquitos días. ¿Crees que el beso que el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, le dio a Jennifer Hermoso fue un acto motivado por la relación de jerarquía que Rubiales tiene con Jennifer Hermoso, es decir, Rubiales siendo sus jefes, podríamos decir? Claro, vimos cómo actúa Rubiales y eso fue la punta del iceberg. Rubiales había creado un estamento en la federación que era machista, ¿no? Lo siguiente, que incluso tenía colaboradores que llegaron a presionar a Jennifer Hermoso y que estaban parados por la prensa e incluso por el gobierno. Ajá. Porque después de ese beso no consentido, hubo medios de comunicación diciendo que eso era una tontería, le quitaron importancia, Juanma Castaño le quitó importancia, los periodistas le quitaban importancia e incluso el propio presidente de gobierno recibió a Rubiales después de haber cometido ese acto. No lo olvidemos, no busquemos las imágenes del recibimiento de las jugadoras por parte de Moncloa y fue Rubiales, porque Rubiales se llevaba muy bien con el gobierno. Menos mal, al final rompieron ya, porque ya era escandaloso, pero después de cometer ese acto, acudió a Moncloa y fue recibido por Moncloa. Vale. Y que eso demuestra ¿no? cómo esta persona, Rubiales, operaba no solo en la federación, sino sus contactos que tenía en el gobierno. Vale, vamos a pasar al siguiente bloque, vamos a hablar de las redes sociales y libertad de pensamiento. ¿Quién se atreve hoy a decir lo que piensa en una red social, no? Hacer lo que haces tú, por ejemplo, en Twitter, que tú vas publicando cosas según tu opinión y no tienes ningún tipo de miedo. ¿Quién se atreve hoy a hacer lo que haces tú, por ejemplo? Bueno, yo creo que la técnica que utilizan los poderosos, no para que me calle yo u otras personas que pueden ya haber decidido por su compromiso social, por su ética, por lo que sea, hacer ese tipo de cosas, de publicar y expresar sus opiniones libremente y demás, lo que hace el poder es intentar hacer cazas de brujas para señalarte, para acosarte y demás, y que otras personas
vean que le puede pasar lo mismo si toman, ¿no?, el relevo y se empiezan a denunciar actitudes empresariales, explotación laboral, mafia empresarial. Si eso se hace, te puede pasar lo mismo que a Pablo Hasél, que está en prisión y lleva ya 4 añitos entre rejas, o te puede pasar como a este tuitero que le condenan con una multa impagable para ti y no puedes, por miedo a lo mejor, ¿no?, te meten ese miedo, no a las personas que ya lo están haciendo, que también puede ocurrir que te autocensuren, pero sí que lo que se consigue con esa caza de brujas es señalando a unos o a unos cuantos, que otras personas no se atrevan a decir nada en contra de la Casa Real, a pesar de que sean republicanos, pero se quedan republicanos de casa. ¿Qué podemos hacer los periodistas para evitar sucumbir ante esta presión y evitar caer en los bulos que algunos periodistas practican solamente para quedarle bien al poder? Organizarnos, crear sindicatos, tener los principios que sean, ¿no?, básicos de defensa del oficio, y como te digo, organización, no caer en venderse a las primeras de cambio, que hay momentos, ¿no?, que te pueden llamar, te pueden incluso decir, si tú lo estás haciendo bien y no sigues el rebaño, puede que, ¿no?, que te intenten influenciar para que acabes actuando como el rebaño. En ese momento, ser fuerte, como le decía Rajoy a Bárcenas, ¿no? No, pero tener convicciones y no hacer como la mayoría de los grandes medios de comunicación, o crear medios alternativos que sean independientes y mostrar pues diferencias con lo que hacen los grandes medios de comunicación, donde es imposible, yo creo, que ejercer un periodismo libre. Hay que ser la oveja negra del periodismo, digamos, ¿no? Así para dar así la clave. Puede que no deberíamos serla, ¿no? Debería ser que los que a lo mejor pueden ser vistos como ovejas negras, cuando están organizados, decir, nosotros somos más realmente. Que no te dejen arrinconado, ¿no? Que a lo mejor tú vas con 4 becarios a un medio de comunicación y, ¿no?, y van a lo mejor se pueden organizar esos 4 becarios para defender sus derechos, para hacer periodismo que sea diferente y que no te dejen solo, sino que actúes organizadamente y colectivamente, porque al final es verdad que sentirse solo en una batalla, tú contra el mundo, puede ser una derrota ya anunciada, ¿no? Entonces, lo mejor es participación con otros compañeros, con otras compañeras, crear medios alternativos, crear contenido que no se atrevan los grandes medios de comunicación y unirse a otras personas que seguramente son esas ovejas negras, pero que al final yo creo que son más rebaño que el resto, ¿no? Porque yo creo que si hay tantos estudiantes que empiezan a estudiar periodismo, yo creo que debe ser también porque tienen una esperanza de hacer su trabajo honradamente. Espíritu crítico, no conformarse también. Inconformismo. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Según cuentan personas de más de 70 años, al régimen franquista le venía bien que se hablara de fútbol porque nadie hablaba de política así, ¿no? ¿Crees que hoy en día a algunos gobiernos les viene bien que se hable de fútbol para tener a los ciudadanos distraídos y que no se hable de política? Ese es el pan y circo que ya está inventado desde hace muchísimos años, no solo en dictadura, sino también en la dictadura del capital, en la cual yo creo que seguimos viviendo, y por eso ese entretenimiento masivo que se está haciendo y demás, pues claro que favorece a la toma de medidas cuestionables por parte del gobierno, ¿no? El propio Mariano Rajoy, en el rescate que no nos iba a costar nada, fue cuando acudió a la Eurocopa para lavar su imagen.
Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos en un mal momento para ejercer el periodismo? ¿Por qué sería esto? Pues claro, siempre va a ser un mal momento para los periodistas porque dentro de, yo creo que el sistema capitalista, los medios de comunicación defienden a la clase dominante, eso para empezar, y siempre va a ser complicado en este sistema. Y además ahora pues tenemos, ¿no?, eso que dicen los bulos y demás de extrema derecha, que era lo que hacían también medios de comunicación con mentiras para favorecer a los poderosos. Por tanto, para los periodistas siempre va a ser un momento bastante jodido, ¿no?, como lo era para Karl Marx cuando escribía para la prensa escrita. Uh-huh. Bueno, también en este momento vemos el crecimiento de los llamados pseudoperiodistas, ¿no? Que es esta gente que va a la calle a preguntar con el micro de una forma impropia, podríamos decir. ¿Cómo podemos diferenciar a un periodista de un pseudoperiodista? ¿Cómo lo podemos reconocer? Que, sabiendo que ahora mismo están creciendo como la espuma. Claro, y además, ¿no?, vemos cómo incluso los propios, ¿no?, gobernantes le acaban acreditando a esta gente, o los propios clubes de fútbol acaban acreditando a esta gentuza. Esto viene de largo. Los primeros de estos buleros estaban dentro del mundo del fútbol, no en la política a lo mejor está metido, pero por ejemplo el caso de Álvaro Ojeda, que yo conozco bastante bien, porque es de cerca de donde yo nací, en la provincia de Cádiz, jerezano, y Álvaro Ojeda pues trabajaba en Radio Marca, era acreditado en todos lados, y eso que hacía Álvaro Ojeda en el mundo del fútbol, en el Real Madrid, que veíamos ¿no?, ese personaje, pues ahora lo están haciendo en el mundo de la política, los bitoquiles, los albises y demás. De acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos los ciudadanos combatir la desinformación y cómo podemos diferenciar, que esto a veces cuesta, ¿no?, incluso a gente que estudiamos periodismo como yo, cómo podemos diferenciar una noticia real de una noticia falsa? Claro, pues no debemos quedarnos con lo primero que te diga y ver sobre todo los intereses que tengan los medios de comunicación y ese periodista, ¿no? Y estar ojo a visor de quiénes son, qué intereses tienen, qué bancos están financiando a eso, qué public reportajes hacen en esos medios de comunicación, y yo creo que sobre todo pues tener muy clara, ¿no?, esa trama que hay de intereses que al final se refleja en las noticias. De acuerdo, vale, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a comentar tres declaraciones recientes del recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo la primera de ellas afirmando que él merece el Premio Nobel de la Paz, muy llamativo, ¿no?, sabiendo todos los conflictos que han ocurrido, ¿no?, el tema de Gaza, también vamos a seguir hablando, ¿no? Otra que ha comentado diciendo que Gaza será de Estados Unidos y afirmando sus intenciones de convertir la Franja de Gaza en la Ribera de Oriente Medio, tú eso lo conocerás también. Y la tercera, siendo la tercera, Dios me eligió para algo grande. Bueno, ¿qué opinas acerca de estas declaraciones y qué pueden suponer estas intenciones a largo plazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues sigue en la senda de lo mismo que dijo Donald Trump, ¿no?, de que yo podría matar a una persona en mitad de la calle y me seguirían votando, ¿no? Pues yo creo que ha llegado como un gran emperador en esta segunda secuencia Donald Trump, mucho más fuerte para hacer esas políticas imperialistas y que pues no le van a poner ningún tipo de freno por parte de sumisos en la Unión Europea y demás. Por tanto, él puede decir lo que quiera porque hay una sumisión también militar por parte de los gobiernos a los Estados Unidos, a pesar de que puedan hacer de cara a la galería algún tipo de enfrentamiento. Al final, la Uh-huh. OTAN manda dentro de nuestro país militarmente y, por tanto, se pueden hacer alaracas, pero no van a combatir el principal eje del problema de ese dominio imperialista por parte de los Estados Unidos para que un tipo como Donald Trump pueda decir esas barbaridades. De acuerdo, vale. Yo te quiero repreguntar tres cosas. La primera, ¿crees que la tregua alcanzada en Gaza hace poquito va a durar? La segunda,
¿Qué puede suponer para Ucrania estas intenciones de Donald Trump, que ha afirmado ya sin ningún tipo de tapujos que no le va a importar que Ucrania no recupere sus territorios perdidos, ¿no? Que no pasa nada, que le va a hacer los territorios ocupados ya a Rusia, que no los va a recuperar? Y la tercera sería, ¿crees que estamos volviendo a la época del imperialismo del siglo XIX con Estados Unidos? Sí, yo creo que lo que comenta seguramente en ese imperialismo es evidente que la figura de Donald Trump lo va a ejercer y lo hemos visto con ese tipo de declaraciones, con también la declaración de intenciones de Groenlandia y van a utilizarla hasta el final, ¿no? Porque al final ¿no? todo tipo de aranceles y demás también es por esa lucha que van a tener con una fuerza emergente como puede ser que al final es el principal temor que tiene los Estados Unidos, que es China. Yo creo que esas operaciones van destinadas ahí y es verdad que en el tema de Ucrania yo creo que es una pérdida que ha tenido también la organización de la OTAN. Ajá. Y él ya sabe que han perdido. Y en el caso de Israel y demás, pues lo que habría que hacer es encarcelar, si se dice una tregua, pues debería ser encarcelado un genocida como Netanyahu y ponerlo a disposición judicial y encarcelarlo de por vida por lo que ha cometido. ¿Crees que genocidas, como se les puede llamar, ¿no? Ya se son reconocidos como tal, como Putin o el propio Netanyahu, pueden terminar en prisión o simplemente va a quedar todo lo que han hecho en el olvido y vamos a seguir con nuestras vidas? ¿Qué opinas? No va a haber ningún tipo de justicia ni de juicios de Nuremberg para el asesino de Netanyahu, ni espero absolutamente que se haga absolutamente nada. ¿No? Bueno, de hecho, a Netanyahu le interesa, que le interesará esta guerra más que nada, porque en cuanto termine el todo va a ser juzgado por corrupción. Veremos a ver, pero claro, él se cree impune y encima cuando llega a los Estados Unidos parece como el virrey, ¿no? Y lo aplaude el Congreso vamos, Estados Unidos, todos los gobernantes apoyándolo y fue vergonzosa esa imagen. ¿No? ¿Va a ser viable el plan que ellos proponen de convertir la Franja de Gaza en una especie de resort de lujo? ¿Crees que se va a acabar llevando a cabo? No tengo no, ese poder de saber qué va a ocurrir, pero sí que es verdad que yo creo que el pueblo palestino va a seguir resistiendo y no, yo confío mucho en toda la lucha que está dando el pueblo de Palestina Ajá. y no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, de hecho, recientemente también hemos visto unas declaraciones del ministro de Defensa de Israel, quiero recordar, diciendo de que si España, Egipto y demás países estaban tan a favor de la lucha palestina, ¿por qué no se acogían en sus países? ¿No? Como forzando al exilio de estas personas, ¿no? Esto no puede recordar lo que pasaba antiguamente. Sí, 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 eso es lo que están buscando, pero claro, al final lo que quieren es una limpieza étnica, de supremacismo por parte del sionismo y lo están intentando, pero como te digo, el pueblo palestino sigue resistiendo y lo que hay que hacer es seguir mostrando solidaridad con ellos a pesar de que sea censurado en pabellones deportivos como en el caso del Palau Blaugrana por ejercer la libertad de expresión de defensa del pueblo palestino y hay que seguir defendiendo y mostrando solidaridad con ellos. De acuerdo, pues pasamos a la última pregunta, que tiene dos dentro. ¿Qué características debe tener un buen periodista? Y otra pregunta, ¿me podrías dar 10 claves sobre cómo debería ser un buen periodista? Bueno, complicado porque es verdad que dar 10, ¿no? 10 consejos no creo que sea yo nadie como ¿no? de estos chamanes que hoy en día te dan consejos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con tu ejemplo intentar que otras personas sigan ese camino. Yo creo que lo básico es mostrar independencia de los poderosos, no caer en la tentación de hacer propaganda para ellos, porque al final es un mundo que intenta ¿no? que esos periodistas valientes acaben siendo cooptados por el poder, no
ser cooptados por el poder, formarse todos los días. Yo creo que es muy importante estudiar, saber, instruirse, estar siempre al día y pues tener conocimiento de todo lo que se pueda saber, y organizarse con otros periodistas para crear alternativas a lo existente. Mostrar solidaridad con las personas que son despedidas cuando hacen su trabajo, por ejemplo. Yo creo que es muy importante la solidaridad con los compañeros valientes o con los compañeros que son despedidos por medios de comunicación, y no pensar que eso puede ser algo para tu avanzar. Si alguien está siendo despedido, no solo le están despidiendo a él, sino que te están despidiendo también a ti, porque están diciendo que si haces algo que no le gusta, el siguiente vas a ser tú. Es decir, la solidaridad entre los periodistas es muy importante. No pensar que individualmente podemos conseguir nada, sino actuar de forma colectiva entre el oficio y crear las herramientas para ejercer con honestidad nuestra profesión. Y yo creo que ahora mismo es el momento para dar esa batalla para que podamos ejercer el periodismo con dignidad, que yo creo que es otra palabra también importante, de cuando tú escribas algo, que ya que estás firmando con tu nombre, sea algo digno de lo que te puedas mostrar orgulloso, y no sucumbir a firmar con tu nombre algo de que no estés de acuerdo. Intentar promulgar leyes para que podamos ejercer nuestro trabajo en libertad, y sobre todo lo máximo es la defensa de la libertad de expresión. Yo creo que estamos viviendo momentos en los cuales la libertad de expresión está siendo atacada, y eso nos compete a la prensa y a los periodistas, que tenemos que hacer una defensa radical de la libertad de expresión. Pues muchas gracias, Fonsi. Espero que os haya gustado esta entrevista. A ti, Fonsi, que has sido el protagonista. La verdad es una charla muy agradable para mí, la verdad. Y a la audiencia, ¿no? Y esperemos que les interese y que les guste. El martes que viene, día 25 de febrero, volvemos con otro invitado de Política en París Montpellier, el cual será Xavier Fortes.